Buenas noches, mi nombre es Derlilicet Mulas Morales. Junto con el compañero Franklin vamos a hacer una pequeña explicación acerca de las derivadas, sus aplicaciones. Somos del programa de licenciatura en matemáticas del curso Cálculo Diferencial. Muy buenas noches, mi nombre es Franklin Snyder Torres. Vamos a iniciar con la explicación del concepto de derivada, iniciando eh, con que la derivada, pues eso es la velocidad de cambio de una función en un determinado punto cuando su variable independiente cambia. Aquí tenemos la fórmula f' de x es igual al límite de h límite cuando h tiende a cero, f de x más h menos f de x sobre h. En este caso, h es el incremento horizontal, es decir, x, y se puede representar como delta de x. Por otro lado, tenemos la parte superior de esta fórmula. Tenemos f de x más h menos f de x, que es el incremento vertical, es decir, el incremento de y. Tenemos algunas propiedades. Tenemos tres propiedades, sin embargo, existen más propiedades, sin embargo, decidimos explicar estas. Iniciamos con la derivada de una constante. La derivada de una función constante es cero. Tenemos un ejemplo pequeño que f de x es igual a 5, entonces f' de x igual a cero. Lo que nos dice es que la constante, la derivada de la constante 5 es cero. Entonces tenemos la otra propiedad derivada de una variable. Nos dice que la derivada de una variable independiente como x es uno. Tenemos aquí el ejemplo g de x igual a x. Entonces g' de x es uno. Tenemos el otro ejemplo, la derivada de la suma o diferencia, que nos dice que la derivada de la suma o resta de dos o más funciones es igual a la suma o resta de las derivadas de cada función individual. Lo que nos dice es que cada función debe ser derivada de forma independiente. Entonces, tenemos la fórmula f de x más o menos g de x. Entonces, f' de x más o menos g' de x. Tenemos los símbolos de más o menos porque la derivada, esta propiedad está compuesta prácticamente de dos propiedades de suma o diferencia. Entonces, tenemos los símbolos más o menos para hacer referencia a que es la derivada de la suma o la diferencia. Aquí tenemos el ejemplo. Es un ejemplo donde se está compuesta, pues podemos ver las dos aplicaciones, las dos propiedades. Entonces vamos a empezar. F de x es igual a 5x al cubo menos 4x a la menos 2 más 4. Como nos dice la propiedad, la primera propiedad, bueno, la propiedad de suma o diferencia nos dice que se debe derivar cada función de forma individual. Entonces, lo que hacemos en este caso es separar las funciones, em, de modo que queda de la siguiente manera. F' de x es igual a 5 prima de 5x a la 3 menos prima de 4x a la menos 2 más prima de 4. Entonces, la solución que tenemos, f' de x, es igual a, en este caso, tenemos la propiedad, eh, la propiedad número 2 derivada de una variable, eh, perdón, la propiedad número 3 de suma o diferencia, y tenemos otra propiedad más en este caso.
que es la del exponente. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos un exponente? El exponente pasa adelante automáticamente y se resta -1. Entonces nos queda 5 5 por 3 que nos da 15, el exponente menos el exponente y le restamos -1, nos quedaría 2. Entonces nos queda 5 por 3 15 x al cuadrado. De igual forma, tenemos la siguiente función para derivar. Tenemos que el exponente -2 pasa automáticamente adelante y hacemos la operación. Al haber dos signos negativos y estar multiplicando, pues se convierte en un positivo, entonces menos por menos más. El 2 que pasa adelante se multiplica con el 4, 2 por 4 8, 8x positivo. em, y el exponente, como se le suma -1, queda -3. De igual forma, tenemos la propiedad de una constante, es el número 4 al ser una constante, la derivada de 4 es 0. Finalmente, la derivada f de x, f' de x es igual a 15x al cuadrado más 8x a la -3. Compañero, ¿seguirías? Eh, sí, buenas noches. Como decía la compañera, tenemos que la derivada pues es una función en un punto que mide la tasa de cambio instantánea de la función en ese punto. Es decir, que así podemos ver cómo varía la función respecto a su variable. Para entender mejor, tenemos que tenemos una situación de un problema, que vamos a suponer que queremos maximizar las ganancias en un negocio. Como para aplicarlo más a la vida real y entenderlo, vamos a decir que la ganancia diaria se modela con una función de ingresos y costos. Entonces lo que queremos hacer es cómo podemos determinar el momento en que la ganancia es máxima. La solución que tenemos para este problema es que podemos calcular la derivada de la función de ganancia respecto al tiempo o a la cantidad producida y buscamos los puntos donde esa derivada sea cero, ya que esos puntos nos van a indicar los posibles máximos o mínimos. Luego de eso, verificamos cuál corresponde a un máximo usando la segunda derivada o pruebas de la naturaleza del punto. Para resumir este problema, lo resumiremos en tres simples pasos que tenemos: maximizar, encontraremos el sujeto y por último verificaremos para determinar la naturaleza del punto. Eh, Siga la diapositiva, compañera. Compañera, la otra diapositiva. Bueno, este ejercicio lo vamos a hacer con términos que los daremos en letras, no en números. Entonces vamos a suponer que R de X es la función de ingresos en una función de la cantidad producida X. Tenemos C de X, que es la función de costos en función de la cantidad producida de X. Y por último tendremos G de X, que es la función de ganancia que se define como G de X igual a R de X menos C de X. Ya teniendo esto, tenemos el objetivo que es encontrar el valor de X, el cual maximiza la ganancia de G de X. Por consiguiente, calcularemos la derivada de la función de ganancia. Para esto utilizaremos la fórmula que nos dice que G' de X es igual a derivada
R de x menos C de x igual a R' de x menos C' de x. Seguimos encontrando los puntos críticos, que para hacer esto resolveríamos G' de x igual a cero. Entonces R' de x igual a C' de x sería igual a cero. Todo esto es igual a decir R' de x igual a C' de x. Estos puntos lo que nos representa son las cantidades X donde la tasa de ingreso adicional iguala a la tasa de costos adicional, indicando posibles máximos o mínimos de ganancia. Ahora vamos a determinar si estos puntos corresponden ya sean a un máximo o a un mínimo. Para esto vamos a calcular la segunda derivada, que la haríamos con la siguiente fórmula, que sería G doble prima de X. Esto es igual a R doble prima de X menos C doble prima de X. Ya pasaríamos a evaluar G doble prima de X en los puntos críticos, que nos dice si G doble prima de X es menor que cero, el punto es máximo local. Pero si por el contrario G doble prima de X es mayor que cero, el punto es mínimo local. Listo, compañera. Gracias, compañero, y hasta una próxima oportunidad.